este maravilloso club. Gracias a Germán Cárdenas por ser mi evaluador. Como verán, el nerviosismo nunca deja de fluir, aunque tengas discursos ya preparados. Es una de las cosas que he tratado de venir a aprender aquí, el tratar de controlar mi nerviosismo, que siempre lo tengo. En fin, pero como estoy entre amigos, pudo haberme pasado esto y no pasa nada. Sí. Bien. Primera década. Yo nací en los años 60. Aunque me vean joven, pues fue por el botox que me puse el día de ayer. Pero en fin, nací en los años 60 y mi primera década de vida transcurre obviamente en los años 60. Por eso dije, bueno, voy a hablar de los años 60. ¿Qué sucedió en los años 60? Pues había dos ideales en el mundo. Había dos países que nos controlaban. Se dividieron el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, que era la URSS o la Unión Soviética, hoy conocida como Rusia, muy conocida en estos momentos porque invadió Ucrania, que pertenecía en aquellos momentos a la URSS. Y Estados Unidos, que fue el otro vencedor junto con los aliados también en la Segunda Guerra Mundial. Y se repartieron, porque uno es capitalista y el otro es comunista. Se repartieron el mundo. Existía la guerra de Vietnam en esos tiempos. ¿Por qué? Por los ideales que estaban entrando comunistas a Vietnam del Sur. Estados Unidos entró a defender sus ideales. Él no le importó mandar a sus jóvenes a luchar por ellos, por el gobierno de Estados Unidos. Obviamente los rusos no mandaron a su gente como ahora mandaron a Ucrania, sino los mismos vietnamitas que tenían arraigados esas ideas, luchaban por ese ideal. Nacieron los Beatles. Yo no sabía que había el baterista, después lo sustituyó Ringo Starr, era Pete Beats, algo así, y Ringo Starr fue el segundo baterista que entró y es el que tiene la fama. Y ese por su amigo Harrison. Es increíble cómo una circunstancia de un despido de este baterista te lleva a la fama y trasciendas al mundo. También, ¿qué pasaba en los años 60? Fue la muerte de John F. Kennedy, el asesinato, que conmocionó al mundo y a Estados Unidos sobre todo. Fue el cuarto presidente que habían matado de Estados Unidos y el octavo en morir en sus funciones. ¿Qué más sucedió? Bueno, aquí en México, ¿qué estaba transcurriendo? ¿Qué celebramos el día de ayer? Bueno, conmemoramos, no es celebración, conmemoramos, no lo que pasó en Andares. Eso es una circunstancia muy drástica que como ciudadanos debemos de tener cuidado en lo que está viviendo el país. Exactamente, la matanza de Tlatelolco. Unos estudiantes que tenían sus ideales y se fue formando porque empezó con una rencilla en el Politécnico, una rencilla entre dos pandillas, se podría decir así, y después se fue acrecentando. Como era un fervor que había en ese tiempo, una ebullición de los ideales de los jóvenes en la cuestión de ayudar al proletariado, de las partes iguales que quería hacer, no quería, el capitalismo en ese tiempo a los jóvenes no les interesaba, no les importaba. Ellos tenían los ideales de tratar de que los campesinos, el proletariado, consiguiera una vida mejor. Es lo que ellos buscaban. Obviamente hubo represión porque el gobierno de ese tiempo era el gobierno de Díaz Ordaz. No iba a permitir que unos jóvenes se le pusieran a su gobierno. Entonces, lo único que ellos buscaban era eso y buscaban que no fueran represivos. Había un artículo que no te podía hacer una asociación o una reunión como estamos el día de hoy, hablando de lo que queramos. ¿Sí? O sea, ese tipo llegaban y rompían a la policía. Había un artículo que podía decirle, sí, vamos a romper esa organización con la fuerza pública. Querían ellos que ese artículo quitaran. Querían obviamente que a los que habían sufrido en julio, en meses anteriores, los indemnizaran.
También esto pasó porque iba a venir la Olimpiada del 68 en México. Fueron unos meses antes y el pueblo estaba contento, no había manifestaciones, no había nada después de esa matanza, porque se ocultaron, como siempre nos han ocultado, mucha información. Ahora lo vimos en el caso de que hackearon a los militares, ¿no? Ya vemos toda la información que está subiendo. Entonces, en los años 60 también estaba lo de los hippies, que decía amor y paz, y que vamos a hacer el amor en vez de la guerra. Y ellos lo llevaban literal, porque eran orgías, droga, en fin, ¿sí? O sea, la juventud en ese momento estaba sufriendo un cambio bastante, ¿cómo se puede decir?, dominados por esa fuerza del comunismo. También había pasado de Cuba, y obviamente queríamos simular a lo de Cuba para que nosotros también lo pudiéramos los jóvenes. Esa década, ahora lo que podemos disfrutar es que nos podemos juntar, que podemos manifestarnos pacíficamente sin poder tener el temor de que la policía o los soldados no van a llegar. Por eso aguas y cuidado con lo que están tratando de hacer el Senado con los militares. Tengamos la valentía, y yo los invito a eso, de decir no a la militarización de México.